ya entramos al tema que creo que en este momento es medular. Porque yo creo que el problema fundamental que tenemos para terminar de resolver la crisis del coronavirus y luego comenzar la recuperación de la economía es el propio presidente del gobierno. ¿Y por qué digo esto? Ya que estamos en aniversario de la rendición de los nazis, te digo dos ejemplos de esa época para ilustrar el punto. En 1940, todos los generales alemanes le aconsejaron a Hitler que no atacara a Francia. Le decían, ya perdimos la Primera Guerra Mundial, Francia es un ejército de primer nivel, no vamos a poder resistir, no estamos preparados. Hitler no les hizo caso. Y es verdad que al principio tuvo unos éxitos iniciales, pero ese ataque a Francia fue un error que costó millones de muertos. Por esas mismas fechas, en ese avance alemán sobre Francia, las tropas nazis arrinconaron al ejército británico en las playas de Dunkerque. En ese momento, que parecía venirse ya la catástrofe definitiva, porque si los nazis bombardeaban donde estaba el ejército británico, ya no iba a haber posibilidad alguna de resistencia, los propios ministros de su gobierno le recomendaban a Churchill que negociara con Hitler. Es más, para que la negociación fuese un éxito, los ministros británicos le recomendaban a Churchill que comenzara negociando cediendo Malta, cediendo Gibraltar y cediendo la coadministración del canal de Suez. Cuando escuchó eso, Churchill dijo que ni hablar y respondió con su discurso famoso, sus palabras de que pelearían en las playas, en las ciudades, en las montañas, en los campos y de que no se rendirían nunca y que prefería morir ahogado con su propia sangre antes que rendirse a los nazis. Lo que quiero decir con esto, y la historia nos da muchísimos más ejemplos, es que el rol del líder es fundamental. No importa cuántos asesores haya, ni de qué nivel sean, porque al final es el líder y solo el líder el que tiene la palabra final. Por eso, el criterio del líder es decisivo. Ese criterio es el que lo guía para designar a sus ministros, para definir las alternativas de gobierno, para definir sus asesores, para todo. El criterio no se compra ni se alquila. A lo sumo se puede entrenar a través de la experiencia. Por eso es fundamental tener líderes con algún grado de experiencia, sea profesional, sea político o aunque sea experiencia de vida. Y ahí llegamos al caso de Pedro Sánchez, que es una persona que llegó al gobierno sin ninguna experiencia profesional o política relevante. Además, con 40 y pocos años, tampoco podía tener una gran experiencia de vida. Pensemos, por ejemplo, Konrad Adenauer, cuando empezó a ser canciller alemán, tenía 67 años, más de 20 años más que Pedro Sánchez. Sin embargo, hubo 10 millones de votos, 7 del PSOE y 3 de Podemos, que lo ratificaron a Sánchez como presidente del gobierno. También es verdad que hizo falta la soberbia de Albert Rivera, que en su ensoñación de superar al PP se negó a hablar con Sánchez y le dejó el camino libre para pactar tanto con los comunistas como con los separatistas golpistas. Pero yo me quiero concentrar en la falta de criterio de Sánchez, porque esa falta de criterio fue la que le hizo subir exageradamente el salario mínimo, más del 30% en 2 años, que ya cuesta más de 61.000 empleos solamente en el sector del servicio doméstico. Fue el mismo criterio que lo llevó, o falta de criterio, que lo llevó a acelerar el aumento del gasto público, motivo por el cual no se cumplió la meta de déficit fiscal. Para 2019,
Rajoy y Montoro habían dejado pactada con Bruselas una meta de déficit equivalente al 1,3% del PIB. Sánchez pidió elevar esa meta al 2%, pero ni aún así cumplió, porque el aumento del gasto público fue tal que el déficit quedó en 2,8%, o sea, más del doble que la meta inicialmente pactada por Rajoy y Montoro. Esa misma falta de criterio de Sánchez es la que le llevó a elegir como ministro de Sanidad a un estudioso de la filosofía sin ningún antecedente en materia sanitaria. Y esa misma falta de criterio fue la que le hizo alentar manifestaciones contra el criterio profesional, que luego se negara la pandemia y que se decretara tarde y mal el estado de alarma. La falta de criterio de Sánchez hizo que se anunciara sin necesidad la centralización de compras de material sanitario en un ministerio, el de Sanidad, que normalmente no compra nada, porque los que compran son las consejerías de las respectivas comunidades autónomas. Por lo tanto, de ahí se derivó el desabastecimiento de mascarillas, gel y otro material. La misma falta de criterio de Pedro Sánchez es lo que está detrás de que el gobierno avance sin plan, con marchas y contramarchas, falseando información y espiando a ver qué hacen los otros gobiernos europeos para no quedar en evidencia. Ni siquiera sabemos cuántos muertos ha costado toda esta improvisación. Con cifras del 7 de mayo, el gobierno nacional cuenta 26.070 fallecidos por coronavirus. Pero, sumando los datos oficiales de las autonomías, se llega a más de 40.500 muertos. Miren la cuenta de Twitter de Luis del Pino, donde todos los días actualiza los datos según la información de las comunidades autónomas, porque no hay ningún secreto. Lo que ocurre es que el gobierno cuenta únicamente los muertos fallecidos en hospitales, mientras que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid y la Generalitat de Cataluña cuentan también, incluyen todos los muertos por coronavirus, los que mueren en su casa, los que mueren en residencias, y hay otras comunidades como las dos Castillas, Navarra, Galicia, que también incluyen los datos de las residencias. Entonces, solo con eso, si no tenemos ni siquiera bien, con precisión, el dato de fallecidos, mal se puede hacer un plan de desescalada. ¿Alguien puede creer que esa misma falta de criterio con la que se cometieron todos estos errores que estoy mencionando puede ser útil para la recuperación de la economía? La ministra Calviño habló de una V asimétrica. Yo creo que lo único que puede significar esa V asimétrica es que este gobierno es mucho más hábil para destrozar la economía que para ayudar a recuperarla. La única certeza que podemos tener en este punto es que cuanto más tiempo continúe Pedro Sánchez en el gobierno, mayor será el daño económico y social de esta crisis. Más aún, cuando el principal socio tiene como objetivo final cambiar nuestro sistema de libertades por otro similar al de la Venezuela bolivariana. Hay gente a la que esto todavía le puede resultar exagerado o digamos, una idea extremista de un ultra o lo que sea. Yo te recomiendo lo siguiente: si tú dudas de cuáles son los objetivos finales del vicepresidente Pablo Iglesias, vete a YouTube y teclea Pablo Iglesias, Ateneo de Madrid. Te va a aparecer un vídeo y míralo desde el minuto 2:20. Minuto 2:20 segundos. Y ahí te explica cuáles son los 7 puntos de gobierno, que son salir del euro, devaluar, no pagar la deuda, nacionalizar la banca, compañías eléctricas, transporte, incluso modificar el Código Penal para que sea un delito el transferir el dinero al extranjero. Bueno, eso lo decía Pablo Iglesias abiertamente hace 6 años. Hay que tener mucha precaución, porque yo no creo que haya cambiado de idea. Es más, las declaraciones que hace hoy Pablo Iglesias en el Financial Times, ya no estamos hablando de un medio de comunicación local, ya estamos hablando del Financial Times, que es un periódico global, que se edita en Londres, pero pertenece a una compañía japonesa, es global. Y él
está diciendo que que la Unión Europea, de los recortes, la austeridad y la falta de solidaridad, ha muerto. E incluso dice que es imprescindible que haya cierto grado de mutualización de la deuda, es decir, que haya deuda europea, porque eso es una condición necesaria para la existencia de la Unión Europea, para la supervivencia de la Unión Europea. Y el tercer punto gordo de la entrevista que le hacen a Pablo Iglesias en el Financial Times es que promueve una renta mínima a nivel europeo. ¿Qué es lo que quiere, desde mi punto de vista, hacer Pablo Iglesias? Es muy simple. Cree que quiere ir creando las bases que permitan justificar la salida de la Unión Europea. Ahora se está acusando, y Pablo Iglesias es el que más fuerte lo está haciendo, digamos, en esta entrevista no lo hace de manera directa, pero se lee entre líneas, cuando habla de la falta de solidaridad, quiere criticar a Alemania, Dinamarca, Holanda, Suecia, que son países que en los últimos 6 años han llevado sus cuentas públicas en orden. Alemania tuvo en los últimos 6 años un superávit fiscal de más de 235.000 millones de euros. Y ahora que ellos pueden endeudarse y pueden afrontar la crisis porque ahorraron como las hormigas de la fábula, vienen las cigarras como Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que no solo no ahorraron, sino que siempre quisieron gastar más, y siempre que el déficit fiscal se reducía, ellos criticaron, y de hecho, en cuanto llegaron al gobierno, lo primero que hicieron fue disparar el déficit. Ahora quieren acusar a los países del norte de Europa de insolidarios. No son insolidarios. Pablo Iglesias sabe que Alemania hoy es la última barrera de nuestra libertad. Si nosotros, España, no estuviésemos dentro de la Unión Europea, estaríamos completamente a merced de esta dirigencia socialista que va por todas. Una dirigencia socialista que tiene crecientes tics autoritarios que van desde manipular rueda de prensa hasta eliminar el portal de transparencia, hasta subvencionar, digamos, a medios de comunicación para acallar críticas, que hay columnistas como Alfonso Ucía y otros que han sido despedidos por criticar al gobierno. Entonces, si no estuviésemos en la Unión Europea, las consecuencias podrían ser probablemente irreversibles. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Yo creo que va por 2 lados. Por un lado, atacar a los países del norte de Alemania pidiendo cosas que sabemos que no nos pueden conceder porque ninguna persona en sus cabales lo podría dar. Porque lo que quiere el gobierno español, también el italiano, y creo que también el francés, es que Europa se endeude para regalarnos el dinero, no para que nos preste dinero bajo determinadas condiciones, sino para que nos lo regale. Entonces, si uno se pone en la piel de un alemán, de un contribuyente alemán, sueco, danés, austríaco, holandés, dice, pero nosotros estuvimos llevando las cuentas públicas en orden, Alemania redujo su deuda pública y ahora nos vamos a endeudar para regalarle el dinero a los españoles, italianos y franceses. No tiene ningún sentido. Eso no tiene ningún sentido. Entonces eso no es falta de solidaridad. Eso es sentido común. Esa es una estrategia. Pero la otra estrategia es la del gasto alocado. Porque el gasto alocado lleva a una deuda pública desbocada, que ya lo estamos viviendo. Y esa deuda pública desbocada nos puede llevar a la antesala de que sea impagable. Entonces, si es impagable, otra vez, el escenario es o un rescate en el cual los hombres de negro serán los malvados que nos quieren recortar las pensiones y subir los impuestos, pero en realidad eso no sería la verdad. La verdad sería que este gobierno habría vivido muy por encima de sus posibilidades, gastado lo que no debía gastar,
Entonces, en cualquiera de los dos escenarios, sea confrontando con Alemania de manera directa, sea haciendo impagable la deuda pública, la estrategia apunta a crear las condiciones para retirar a España de la Unión Europea. Y no olvidemos que el Reino Unido ya se fue de la Unión Europea. Entonces, ahora ese camino está abierto. Y tú puedes pensar, bueno, pero eso sería una locura porque se complicarían todos los problemas. Claro, desde el punto de vista racional es evidente que se complicarían todos los problemas, pero estamos hablando desde el punto de vista de un antisistema. Desde el punto de vista de un antisistema que valora positivamente lo que se ha hecho en Venezuela, cualquier problema que se pueda generar, para ellos son costes asumibles.